quiero decirte esto, iniciar leyendo este versículo, pero quiero que digas tu nombre, porque es Pablo el apóstol escribiéndole a Timoteo y le dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y ahora quiero que tú, lo vamos a leer, es segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Yo estoy usando Nueva Traducción Viviente. Si nos pueden apoyar a proyectar segunda de Timoteo 3, 14. No sé si, no, ok. Entonces quiero que digas ahí tu nombre, pero tú, y agregas tu nombre. ¿Listos? 1, 2, 3. Pero tú, Enrique, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Siguiente versículo. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios nos enseña a hacer lo correcto. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de los niños y que los niños no tienen esta capacidad de distinguir el bien y el mal? ¿Sí o no? O sea, tú puedes engañar a un niño. Tú le puedes decir a un niño: mira este dulce, y le estás dando un chile, y el niño te va a creer porque es inocente. Y la Biblia nos enseña a desarrollarnos para poder distinguir entre el bien y el mal. Y hermanos, estamos en un tiempo donde nos estamos moviendo por emociones, por sensaciones, por percepciones. Pero la palabra de Dios es fiel, y Pablo nos dice: permanece fiel a las cosas que se te han enseñado. Permanece fiel. La palabra de Dios es útil para nuestra vida, nos enseña, nos redarguye. Y yo quiero hablarte acerca de esto porque estamos en un tiempo donde muchas cosas parecen buenas, pero no todo lo que brilla es oro, hermanos. Y no todo lo que está de moda quiere decir que funciona o que sea lo correcto. Y lo que fue el día viernes y ayer sábado, estuvimos en una capacitación de los maestros de la Buena Semilla, y la verdad hubo muchas cosas que a mí me confrontaron, porque te voy a decir básicamente qué fue lo que les estuvieron diciendo a los maestros, y les decían sobre los niños, y les dijeron: maestros, muchos niños no tienen un lugar seguro en su casa, y ustedes como maestros son la parte que Dios puede usar para transformar la vida de estos niños. Y les dijeron dos cosas: ustedes quieren hacer un lugar seguro, necesitas dos cosas. La primera es cotidianidad, y la segunda ya se me olvidó. La tenía aquí, pero la primera es cotidianidad, y la segunda es cuando es constante, rutinas. Y empezó a hablar y dijeron: tú tienes, el niño para sentirse seguro necesita saber
que a las 3 de la tarde es la hora de su comida, que a las 5 hace la tarea, que a las 6 sale a jugar, que a las 7 se lava los dientes, se cepilla, lee un libro y a las 8 se va a dormir. Dice, eso les va a dar a ellos seguridad. Y empezaron a explicar todo lo que, y decía, la gente piensa que un niño va a ser creativo cuando tú le dejas hacer lo que quiere. Y dice, pero los niños necesitan límites, y cuando ellos tienen esos límites, su creatividad se desarrolla exponencialmente. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque hablaron sobre la instrucción y a mí me animó mucho, porque dije, ok, Señor, estás confirmando lo que me estás hablando. Y empezaron a hablar de cómo se están generando en las escuelas, y se los voy a pasar, cómo se están generando estas cosas que no existen, pero que a los niños les empiezan a meter en la cabeza, y a los jóvenes. Y tomen nota, porque decían, es que se empiezan a sentir ansiosos, angustiados, y les empieza a decir, es que tal vez tú no eres niño, tal vez eres una niña atrapada en el cuerpo de un niño. Y les generan cosas que nunca por la mente les iba a pasar a un niño. Y estamos en un momento, hermanos, donde aprendemos a instruir y nos esforzamos por sembrar buenas semillas y dar fruto, o perder la cosecha. Estamos en un tiempo donde es importantísimo que tú y yo aprendamos a ser creyentes y podamos transmitirlo a nuestras generaciones. Y tiene que ser algo cotidiano, algo no forzado, algo, decían, congruente. Que no seamos aquí el domingo unos y en la casa otros, porque a los niños lo que más les afecta es la incongruencia, ¿verdad? Que a un niño, si tú le estás enseñando a decir, hey, no digas mentiras, y de repente te llaman por teléfono y te dice, papá, es de el banco, te están buscando, y tú le dices, hijo, dile que no estoy, para él va a ser una disonancia impresionante, porque te va a decir, oye, pero tú me has estado diciendo que yo no mienta. Y nosotros tenemos que ser congruentes. Entonces, bueno, esto es nada más parte de la introducción, pero quiero decirte algo. Dios nos salvó y empezó en nosotros el proceso de regeneración, nos da de su espíritu, nos instruye, no solo nos instruye, sino que nos capacita, nos llama y nos da responsabilidades. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados para ser responsables delante de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables. Hoy en día nadie quiere hacerse responsable de las cosas. Vas a una boda, avientan el ramo y todos los hombres se quitan. Y todos se ríen. Pero no se quiere una responsabilidad. No queremos ser responsables, solo queremos disfrutar de las cosas. Pero quiero decirte que la madurez conlleva responsabilidad. La madurez, tienes que afrontar las responsabilidades de la vida. No podemos esquivarlas. Y quiero que me acompañes a Mateo 10:24. Les voy a pedir si lo pueden proyectar. Mateo 10:24.
¿Ya lo tienen? Dice, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Ahora, un favor, ¿podrían ponerla en Reina Valera? Porque en Reina Valera tiene el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Siguiente. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Nuestra medida es ser como Cristo. Esa es nuestra medida. Y es hacia donde tenemos que caminar. Nosotros, iglesia, quiero decirte algo. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables de poder discipular a alguien más. Yo quiero que esto se pueda quedar en su corazón. Sabes, una iglesia, me estaba escuchando cómo los pastores mandan a imprimir un devocional para que toda la iglesia esté orando y leyendo. Y yo quiero decirte algo, creo que como iglesia podemos hacer más que solamente venir el domingo y escuchar el mensaje. Creo que como iglesia podemos levantarnos a buscar de Dios. Creo que como iglesia podemos tener tiempos de ayuno. Amén. Ya no hay tantos amenes. Y creo que como iglesia podemos discipular a alguien más. Hermano, yo no te estoy diciendo, hermano, somos ahorita 60 y necesitamos 30 para la gloria de Dios y échale ganas. Ese no es mi interés. Tú puedes discipular a tu tía que vive en Estados Unidos y que tal vez nunca va a venir a esta iglesia, pero hazlo. Discipula a alguien. Tómate el tiempo de preocuparte por alguien y de enseñarle el camino del Señor. Si nunca das el paso, nunca lo vas a hacer y nunca vas a experimentar el gozo de poder guiar a alguien en el camino. Porque vemos que la iglesia se formaba de discípulos, hermanos. Yo no quiero errantes de otras iglesias y no me malinterpreten, no está mal. Yo sé que llegan hermanos de otras iglesias, de aquí se van a otras iglesias. Eso es normal, completamente normal. Pero yo no quiero estar esperando a que una iglesia truene o algo así para que ahora le vengan. O sea, no, eso está mal. Yo creo que podemos dar fruto. Y sabes, va a tardar más. Sí, el crecimiento por discipulado no es rápido. Pero te voy a decir algo, es eficiente. El crecimiento por discípulos marca vidas para siempre. Crea lazos profundos. A tal grado que Pablo les dice hijos. Y Pablo se ve como su padre espiritual. Y Pablo podría reprenderlos y llamarles la atención porque tenían esa confianza. ¿Qué pasaría si yo ahorita, alguno de ustedes que es nuevo o que no hemos tenido esta comunión, yo les llamo la atención y se van a ofender? Van a decir, bueno, me voy a otra iglesia. Pero cuando hay un discipulado, cuando hay esta comunión, cuando hay esta confianza donde tú sabes que el que te está discipulando no te lo está diciendo para molestarte, no te lo está diciendo para hacerte sentir mal, sino que es necesario, lo recibes. Pero tenemos que aprender, iglesia. Y yo no te digo porque necesitamos crecer y no. Porque el mundo lo necesita. Porque hay personas sin Cristo en este momento, ahogándose en drogas, en alcohol, perdidos, sin amor, sin dirección, confundidos. ¿Y quién les va a predicar? ¿Quién les va a llegar a tus compañeros que están a punto de quebrar su matrimonio? ¿Quién va a hablarles a esas madres
que no saben qué hacer por sus hijos, que no saben qué hacer por su marido. ¿Quién le va a hablar al marido que ya está pensando en separarse? Esa es la función de la iglesia. Esa es nuestra función. Y si no la estamos haciendo, entonces ¿para qué servimos? Si no estamos siendo la sal del mundo. Jesús dijo algo: si la sal pierde su sabor, ¿para qué la utilizamos? La tiras. La única función de la sal es dar sabor. Y bueno, ahí tiene otras medicinales, pero la verdad es que nuestra función, iglesia, es ser luz. Yo no te estoy pidiendo, hey hermano, trae a alguien más o sea, no, iglesia, si lo quieres hacer, hazlo. Pero yo te estoy diciendo, preocúpate por los que te rodean. Yo se los digo, papás, yo tengo una carga y mi esposa lo hemos platicado. Queremos iniciar una escuela para padres, para los que tienen hijos adolescentes, papás de jóvenes, papás de niños. Porque saben, hermanos, les voy a decir algo. ¿Saben quién afirma la identidad de los niños en la casa? Lo hace el papá. El padre es el que da la identidad a los niños. Y no lo hace diciéndole, órale hijo, sea macho. O sea, no es así. ¿Sabes cómo un niño recibe su identidad de varón? Cuando pasa tiempo con su papá. Cuando está con él. Cuando están jugando carritos. Cuando su papá le dice, hijo, vente, vamos a jugar fútbol. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a leer una historia. Cuando ve cómo trata a su mamá. Eso es la mayor identidad que puede tener un hijo. Y aunque vengan a decirnos cualquier cosa, él va a estar seguro. ¿Saben cómo se forma la identidad de una hija? Cuando el papá le da su lugar de hija. Cuando el papá pasa tiempo con ella y la trata con amor y la trata con delicadeza. Hermanos, tenemos que ser esos padres. Tenemos que cambiar. Tenemos que tomarnos en serio el evangelio. Porque de nada nos sirve estarles diciendo, órale, levántate, vamos a la iglesia y traerlos y no estamos pasando tiempo con ellos. Y no estamos orando con ellos. De nada sirve que estemos aquí si no estamos sembrando en otro. En serio, iglesia. Y no importa qué tan nuevo seas, lo puedes hacer. Que tal vez cuando eres nuevo cometes errores, es normal y es parte de. Pero yo se los externo esto porque esto está ardiendo en mi corazón, hermanos. Esto está ardiendo en mi corazón. Quiero que me acompañes a Hechos 9, del 29 al 31, y si lo pueden proyectar. Y vamos a estudiar un poco de la Biblia de Pablo, la vida de Pablo, la vida de Pablo. Todos hemos escuchado de Pablo, ¿verdad? Levantan la mano, ¿quién ha escuchado de Pablo? Ok, solo para resumir, Pablo antes era conocido como Saulo, era un fariseo y en el libro de Hechos aparece siendo un perseguidor de la iglesia, ¿sí lo recuerdan? Él consintió la muerte de Esteban, que fue el primer mártir que aparece en la Biblia. Y Pablo dice que respiraba venganza sobre los cristianos. Él creía en Dios, pero él los quería eliminar. Y entonces quiero decirte algo. Pablo estaba tan enojado que en Jerusalén consiguió permisos para ir a Samaria, otro pueblo, e ir y arrestar a los creyentes, irlos y meterlos a la cárcel. Y entonces
en el camino una luz resplandece sobre él, cae y tiene un encuentro con Cristo. Y su vida nunca más es igual. Y entonces quiero decirte ahora, te estoy resumiendo esto porque vamos a ver qué pasa con Pablo después. Él viene a Ananías, ora por él, recobra la vista, porque cuando ve la luz se perdió la vista, recobra la vista, se bautiza, y vamos a ver qué sucede con Pablo. Entonces dice que Pablo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Siguiente versículo. Es del 26 al 31. Si me regresan al 26. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, recuerden que había ido a Samaria. En Samaria se pone a predicar y ya lo querían matar. Lo tuvieron que colgar, bajar de la muralla colgándolo. Y llega a Jerusalén. Trató de reunirse ¿con quién? Con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Siguiente versículo. Entonces, quiero que te aprendas este nombre. ¿Quién es? Se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Siguiente. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén. Imagínate, el que los había perseguido, el que había tratado de encarcelarlos, ahora estaba con ellos, predicando con valor en el nombre del Señor. Siguiente. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de ¿qué? Siguiente. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Siguiente. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían los creyentes, vivían en el temor del Señor y con la ayuda de ¿quién? También creció en número. Entonces, como les decía, el crecimiento no depende del pastor, ¿verdad? O no depende, esto es del Señor, hermanos. Pero volviendo a la vida de Pablo, vemos que se convierte y él empieza con esta pasión a predicar el evangelio. Pero ¿qué creen? Era tanto su conversión, su denuedo, su intensidad, que lo querían matar. Se va a Jerusalén y los mismos discípulos le tenían miedo porque lo habían conocido, habían visto cómo él los había encarcelado y no le creían. Y tuvo que venir un hombre. ¿Cómo se llamaba? Y él lo introduce con los apóstoles y les habla y le dicen, oigan, es que él tuvo un encuentro, vio a Jesús, ha predicado con valentía, dejan que esté con ellos. Pero Pablo otra vez empieza a predicar con mucha vehemencia y otra vez tiene que huir. Y Pablo se va a Tarso, a su ciudad natal. Ahora, no pude encontrar el dato, pero he escuchado que Pablo estuvo en Tarso cerca de, no sé si 8 años o 14 años. ¿Alguien de aquí lo puede corroborar? 14 años. Parece, yo la verdad lo estuve buscando y no lo encontré, pero yo tenía ese dato, entonces se los comento así porque no quiero. ¿Cuántos años estuvo en Tarso? Digamos, vamos a ponerle 10, ¿verdad? Ni 8 ni 14, pero creo que fueron 14. 14 años. Ahora, ¿Pablo no era un erudito? ¿Sí o no? ¿No conocía la palabra de Dios de pe a pa? Yo quiero decirte algo.
Si en nuestros tiempos modernos Pablo se hubiera convertido, hasta le hubiéramos dicho: Pablo, ¿sabes qué? Ponte una iglesia. Pablo, ¿sabes qué? Vente a predicar. Pablo, levanta un ministerio. Pablo, ven y enséñanos. Hoy en día, hermanos, la verdad es que se convierte a alguien famoso y ya le están diciendo: vente, ponte a predicar, vente. Empiezan a predicar, a hacer conciertos. ¿Y qué crees? Unos meses después o un año después, que siempre ya no. Es importante que haya un proceso en la conversión de cada creyente. Tenga el conocimiento que tenía Pablo, o sea alguien que tal vez no. Todos necesitamos entrar en instrucción, porque nuestra fe tiene que ser probada. Es como, hermanos, imagínense que tú vives en el pueblo de no sé dónde. No sé si han visto esos pueblos donde para ir de un lugar al otro tienen unas cuerdas así atravesadas impresionantes. Se me fue el nombre de estos, tirolesas. Y para cruzar de pueblo a pueblo se ponen su y se avientan. ¿Sí lo han visto? Y que alguien llegara y que te dijera: oye, mira, hice este arnés, no lo he probado, pero se ve bueno, aviéntate. ¿Te aventarías? ¿Por qué? Porque no ha sido probado. Y si no está probado, a mitad del viaje puede fallar y te mueres. Así nuestra fe tiene que ser probada. Tienen que ser probados nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Como creyentes tenemos que ser probados. Y Pablo tuvo que ser probado, hermanos. Tuvo que estar 14 años en un lugar donde no fue pastor, no fue apóstol. Él tenía la capacidad. Él era un fariseo de fariseos. Él se codeaba con los sacerdotes. O sea, Pablo tenía una preparación impresionante. Dominaba no sé cuántos idiomas, conocía de literatura, conocía de historia. Era un hombre muy preparado. Él pudo haber dicho: pues miren, 3 meses y yo también me hago apóstol. Pero él tenía que ser instruido y necesitaba ser probado. ¿Sabes por qué Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué fueron 40 años? ¿Cuántos tiempo Moisés estuvo en Egipto, hermanos? 40. Y después de esos 40, él huye al desierto y pasó 40 años en el desierto, ¿sí o no? Ahora, Moisés también tuvo la mejor preparación. ¿Sabes por qué? Porque él era el hijo de la hija de Faraón. ¿Tú sabías que en ese tiempo la gente no sabía escribir y leer? ¿Sabes quién escribió el Pentateuco? ¿Quién fue? Moisés. ¿Dónde aprendió Moisés a escribir? En Egipto. Si él no hubiera aprendido, pues no se queda nada del Antiguo Testamento, bueno, del Pentateuco. Él tuvo una muy buena preparación, pero te voy a decir por qué creo que tuvo que pasar 40 años en el desierto. Porque para que Dios lo pudiera utilizar, era necesario que él se vaciara de lo que había aprendido en Egipto. Porque cuando Moisés a los 40 años, él va y asesina en Egipto, él sabía que él iba a liberar a Egipto, pero él lo hizo en sus fuerzas, él lo hizo en su capacidad. Y yo creo que Pablo tuvo que pasar estos 14 años en Tarso conociendo a Jesús. Y tú lees sus cartas, hermano, y Pablo dice: conozco un hombre, no les voy a decir quién para que no se gloríe, pero él fue al tercer cielo y vio cosas que no se le permitieron decir ni expresar, y él estuvo en la presencia de Dios.
Y tú ves en todas las cartas de Pablo, él dice, ¿saben qué? Yo soy el menor de los apóstoles. ¿Saben qué? No me glorío de lo que conozco. Dios puso en mí un aguijón para que no me gloríe de todo lo que sé. Hermanos, si algo nos tenemos que gloriar es de Cristo, no de nosotros. Él puso, porque Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Vemos este contraste en su vida. Era necesario, hermanos, que pasara por este tiempo. Y después de esto, quiero que me acompañes a Hechos 11:22. Porque tal vez tú dices, Dios, ¿cómo me vas a utilizar? Yo estoy aquí en Cuernavaca, yo quiero ser famoso y yo quiero orar por multitudes. Hermanos, de eso no se trata el evangelio. Pero Dios tenía un plan. Y en Hechos 11:22, si lo podemos poner, vamos a seguir. Entonces dice, les voy a contar un poco qué pasa. De repente dice que hombres de Jerusalén fueron a Antioquía y empezaron a predicar. Imagínate, tú te mueven, te dicen, hermano, ahora te vas a ir a trabajar a Tabasco. Y en Tabasco llegas y empiezas a predicar. Y le hablas, Pastor Enrique, Pastora Laura, fíjense que les empecé a predicar a mis compañeros y ahora ya somos 20. Y entonces la iglesia de Jerusalén dijo, ok, vamos a enviar a alguien. Y dice, desde el 22, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron ¿a quién? ¿Se acuerdan quién fue Bernabé, verdad? A Antioquía. De hecho, él tiene una historia previa ahí con cuando dieron sus propiedades. Siguiente versículo. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Cuando él vio que su fe era genuina, entonces les dijo, ¿saben qué, hermanos? Permanezcan firmes. Siguiente versículo, 11:25. Después Bernabé siguió hasta ¿dónde? ¿A quién fue a buscar? A Saulo. Siguiente versículo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y entonces quiero decirte qué pasa. Pablo es probado estos 14 años en Tarso, empieza a conocer a Cristo, a aprender, y después Bernabé va y lo toma. Y en estos versículos pasa algo muy curioso, hermanos. Cuando tú veas que van a hablar de Bernabé y Pablo, o sea, no es primero Pablo, va a ser Bernabé y Pablo, porque es primero el maestro y después el discípulo. Y llega un momento donde va a cambiar las cosas, donde va a ser Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, Pablo y Epafrodito. Siguiente versículo. Ok, bueno, hasta ahí. Entonces, la iglesia se empieza a formar en Antioquía. Bernabé se acuerda de Pablo y va y lo busca. Y Bernabé, junto con Pablo, empiezan a predicar. Pero, ¿sabes? Bernabé estaba entrenando a Pablo. Yo creo que Bernabé le enseñó a Pablo cómo dirigirse a las personas, cómo funcionaba la iglesia. Porque te voy a decir algo, Pablo no estuvo mucho tiempo con la iglesia. Y Bernabé era un hombre muy respetado dentro de los apóstoles, dentro de la iglesia primitiva. Y vemos que un año están juntos. Después de esto, viene un profeta y habla que va a haber una gran sequía
en el mundo, y los de Antioquía juntan una ofrenda para llevarla a Jerusalén. ¿Y sabes a quiénes envían? A Bernabé y Pablo. Acompáñame ahí adelantito del 26, el 27. Estamos en el Hechos 11, 27. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Siguiente versículo. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Siguiente. Esto se cumplió durante el reino de Claudio. Siguiente. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Siguiente. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas. ¿A quién? Bernabé y Saulo. Primero está Bernabé y después Saulo, para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Por ese tiempo, entonces Pablo junto con Bernabé, ¿sabes cómo empezaron, hermanos? A servir en lo que había, en lo que se necesitaba. Hay veces que uno dice, no, es que te voy a ser sincero. Un hermano me estaba diciendo, cuando fue el terremoto del 2017, me dijo, ¿sabes qué, hermano? Venían con nosotros grupos de misiones que querían venir, y dice, pero no aceptábamos a todos, porque unos nos decían, oye, hermano, queremos ir a ayudar, pero nosotros nada más predicamos. Decía, no, hermano, pero es que necesitamos que nos ayuden a poner casas. O sea, estaban construyendo casas, a reparar casas, a limpiar. No, es que eso no lo hacemos. Entonces él dijo, ¿sabes qué? No vengan, porque no necesito que vengan a predicar. Necesito que nos vengan a ayudar. Hay quien predique. Y hay veces, hermanos, que nosotros solo queremos, no, pues yo quiero predicar, o yo quiero que me conozcan, o yo quiero ir de misiones nada más. Si no me mandan de misiones a Dubái, no voy de misiones. Si no me mandan, o sea, en serio. Y a veces hay tantas necesidades. ¿Qué hubiera pasado si mi hermana Mati hubiera dicho, ay no, Coatepec de Harinas, ¿para qué voy a Coatepec de Harinas? Tal vez no podría estar hablando ahorita. Porque Dios tiene propósitos en las cosas donde nadie te ve. Hermanos, no hay mejor escuela si tú quieres servir a Dios que hacer las cosas donde nadie te ve, donde nadie te conoce. Porque hay uno que sí te ve y hay uno que sí te conoce. Pero a veces, no, es que yo solo sirvo cuando va a haber algo importante, o cuando viene alguien conocido, o cuando... Yo te pregunto algo. ¿Cómo crees que hubiera estado la asistencia hoy si hubiéramos dicho que viene hoy un predicador famoso? ¿Qué habría pasado? Hermanos, ¿saben qué? Va a venir, ¿quién les gusta? No sé, no voy a decir nombres para no entrar en... Pero imagínate a alguien, hasta le llamas a tu familiar, oye, vente porque mira, va a venir tal persona. Pero ¿sabes qué? Dios se mueve en donde hay pocos, donde nadie es conocido. La Biblia está lleno de hombres y mujeres que Dios utilizó y que no aparecen sus nombres en la Biblia. Y no hay mejor escuela cuando alguien te invite, oye hermano, vamos a ir a misiones, acompáñanos. No digas, ¿y quién va a ir, hermano? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué nos van a dar? O sea, ok. Mira, yo te voy a decir algo. Hubo una vez que yo fui de misiones a Chiapas y todos me decían, está bien duro, duermen en el piso, no hay agua, no hay baño. Y yo la verdad dije, pues sí, yo voy. Tenía como, ¿cuántos años tenía, papás, cuando fui a Chiapas? Como 20. Y todos me lo decían y me lo decían. ¿Y qué creen? El viaje creo que duró una semana o dos, como 1.5, algo así.
Pues ese fue el único viaje de ese grupo misionero que les tocó siempre en hotel. Yo siempre dormí en hotel, siempre tuve desayuno, porque cuando tú te dispones a servir, no importa dónde sea, Dios te va a honrar. Y no hay escuela, hermanos. Tú no puedes querer venir y predicar aquí. Ay, es que porque el pastor no me dice que yo predique, si yo tengo muchos estudios bíblicos y unos mensajes superpoderosísimos, pero no eres capaz de ir y discipular a alguien. No eres capaz de venir y cuando se te dice, hermano, el sábado tenemos limpieza, ayúdanos. Uy, hermano, no puedo, discúlpeme. Es que ahí, hermanos, esas son cosas tan espirituales porque Dios mira el corazón. ¿Dónde conoció Dios a David? ¿Dónde lo conoció? Lo conoció ahí codeándose con el rey Saúl, así diciéndole, oye Saúl, pues mira, yo toco el arpa bien chido, ¿no tienes un espacio para mí? ¿Sabes dónde lo conoció? Yo me imagino a David tocándole a las ovejitas así, diciendo, ovejitas, a ver, ahí les va esta canción, ¿les gusta? Y adorando al Señor, con pocas ovejitas o muchas, nadie lo veía aparentemente, pero alguien en el cielo sí lo vio. Hermanos, hagamos las cosas por y para el Señor. No importa que nadie te vea, no importa que nadie te dé las gracias, hazlo para el Señor. Ayuda cuando tengas, si ves que alguien, su carro se descompuso y que ahí está, y tú ibas en tu carro, detente, toma un minuto, ayúdalo, empuja su carro. Que Dios te bendiga, haz lo que puedas hacer. Tampoco te digas que le digas, ay, mira, aquí está mi carro, lléveselo. O sea, no, pero hazlo. Esas son cosas espirituales, esas son cosas del reino que reflejan a Cristo. A veces sí, yo les dije, hay sacrificio y hay pérdida, pero vale la pena. No se me duerman. Levántense si tienen sueño. Yo sé que está duro, no sé, igual si quieren hasta apagar las luces para que no sientan tanto calor. Y dice, ahora, hermanos, después de esto, en Hechos 12:25, ¿pueden poner Hechos 12:25? Miren, aquí hay un ventilador. Wow. Para que les dé airecito. Ya lo tenemos, Hechos 12:25. Bueno, ahí vemos cómo Bernabé fue intencional con Pablo. Y quiero que me acompañes ahora a 2 de Corintios 3, versículos 5 al 6. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios 3, 5 al 6. Ve lo que Pablo decía. Dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia ¿qué? Nuestra aptitud proviene de Dios. El 6, Él nos
1, 2, ya. Entonces, Pablo está reconociendo que su capacidad no viene de él mismo. Él podría haber dicho, hermanos, esta capacidad viene porque yo estuve en mi licenciatura en teología y después tuve mi maestría con Gamaliel y después hice mi doctorado junto con Anás y Caifás y pues eso es lo que me ha dado esta capacidad. Él dice, no es que nosotros seamos capaces. Él nos capacita para que seamos sus ministros. No se trata de tus capacidades, hermano. Hermana, no tengas miedo. No se trata, es que ¿qué le voy a compartir? Bueno, ahí tenemos unos manuales que nos ayudan. Pero incluso si no tienes el manual, con tu propia Biblia, tú puedes a alguien instruirlo. Pero debes de entender que no se trata de ti. Yo te voy a decir algo. Ser constante es difícil. Y en nuestra cultura es más todavía. ¿Saben cómo nos ven los extranjeros a nosotros? Nos ven muy emocionales. Dicen, no, es que el mexicano es muy alegre, es muy apasionado, pero inconstante. Así yo he escuchado extranjeros que nos dicen eso. Dicen, el mexicano se entrega y es apasionado, pero es un ratito nada más. ¿Y qué hacemos? Pues trabajar para ser constantes. Quiero hablarte brevemente. Yo practico una disciplina, la música. Y son disciplinas que no es de un mes, que no es de un año. Son años, donde tú vas, yo voy midiendo mi avance, hermanos. Cuando yo empecé a tocar la guitarra, cuando empecé a estudiar, hablo acerca más de 10 años. Yo cuando practicaba, mi velocidad eran 80 BPMs. Beats por minuto, golpes por minuto. Y cuando salí de la universidad estaba en 120, 115, 120. Y de ahí yo me propuse seguir avanzando. Y lo más que he logrado es 130, pero después dejo de practicar y bajo a 125. Pero es algo que yo estoy constantemente midiendo y trabajando. Porque tengo que ser constante. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar la constancia, como se les decía a estos maestros, que a los niños, denles constancia. Porque eso les va a dar a ellos un lugar seguro, eso les va a crear hábitos. Yo te aseguro que muchos todavía luchan con el hábito de leer la Biblia. Y si tú no lees tu Biblia, espiritualmente vas a estar seco. Y yo te voy a decir algo, yo también batallo con leer la Biblia, pero tenemos que hacerlo ya pues de forma natural. Ayer el pastor Enrique Bremer hablaba de esto y decía músculo de trabajo, y decía es cuando haces las cosas que no te gustan hacer, pero las tienes que hacer y ya las haces normal porque has hecho un músculo de trabajo. Y es eso. Entonces, bueno, voy a continuar. En la instrucción aprendemos a valorar lo que no nos gusta hacer. En la instrucción no recibes recompensa. Estás aprendiendo y desarrollando habilidades que te van a servir para desarrollar la voluntad de Dios en tu vida. Nadie te va a dar un aplauso porque, ay, mira, tal hermano recoge las sillas siempre. O nadie te va a decir, no hermano, pues hermana, vemos que siempre estás ayudando a tus vecinos. Tal vez tu vecina sí te lo va a agradecer. Pero quiero decirte algo, hay alguien en el cielo que sí lo está viendo. Y que está diciendo,
mi hija está desarrollando su carácter, está lista para que yo le pueda dar más. Mi hijo se ha esforzado, ha peleado contra la tentación y aunque a veces se cae, se levanta y permanece, yo le voy a dar la victoria. Sabes, cuando yo empecé a buscar a Cristo, yo empecé a leer mi Biblia nada más, hermanos. ¿Y sabes qué me hacía continuar? Pensar que al día siguiente lo iba a encontrar. Porque yo abría mi Biblia y decía, pues Dios, te quiero conocer, háblame. Y la leía y no pasaba nada. Bueno, pues, y venía a mi mente, pero ¿y si mañana sí? Si mañana una luz así como estas, y así, ¿no? Y me transformo en el aire y ya salía con mi bata blanca. Yo lo pensaba y eso me hacía continuar. Tenemos que ser constantes, porque en esas etapas donde nadie te ve, en esas etapas donde nadie te reconoce, en esas etapas donde aparentemente lo estás haciendo y dices, ¿para qué hago esto si nadie lo quiere hacer? Y ahí es donde se está formando el carácter. Ahí es donde se está formando el músculo de trabajo. Porque sabes, tú pones a alguien que no pasó por eso y en el primer problemita se va. Tú pones a alguien que no ha sido formado en situaciones difíciles y lo pones de responsable en algo. ¿Qué pasa cuando viene el problema? No sabe reaccionar. Les iba a ventanear ahí un problema que tuvimos con una chica. No lo voy a hacer. Representando a una empresa, pero no tenía la capacidad de solucionar problemas, porque no había sido formada. ¿Sabe? Yo les voy a contar una historia que estoy haciendo con mi hijo. Lo acabo de meter a clases de fútbol. Y está aquí frente a Walmart la cancha. Y yo media hora antes le digo, hijo, es momento de que nos vayamos. Ponte tus tenis. Y nos salimos y él, pero papá, ¿por qué no me llevas en la camioneta? Papá, ¿por qué tenemos que caminar? Hijo, porque es parte de, tienes que aprender. No, papá. Y miren, la primera semana, así lo tuve que casi, aquí en la esquina de regreso, así de, ay papá, mis pies ya no los aguanto. Y yo, ya hijo, estamos cerca, vente. Y ahora que ya lleva como el mes, llega y me dice, papá, ya mira, ya aguanto papá. Yo puedo llevarlo sin problemas en el vehículo. Pero yo le dije a mi esposa, cuando voy con él caminando, estoy platicando con él. Cuando voy con él, le estoy enseñando cómo debe de cruzarse una calle. Le estoy enseñando cómo mirar el semáforo. Le estoy enseñando cómo leer a las personas. ¿Quién se lo va a enseñar si yo no lo hago? Entonces, yo estoy formando en él este músculo. Que él no diga, ay, quiero ir a Walmart. Ay, papá, pídeme un taxi. No, que él pueda decir, me voy caminando, papá. Papá, tengo que ir allá, pero no te preocupes, yo puedo. Yo quiero un varón así, hermanos. Pero eso es la instrucción que nos forma. Abraza la instrucción. Abraza, hermanos, cuando te pidan, hermano, ayúdanos a venir a limpiar, y tú vengas y solo son 3, ay no, ya no vuelvo a venir porque no, empieza ahí. Yo te voy a decir algo, hermanos, cuando yo hago la limpieza de la iglesia, me esfuerzo por hacerlo lo mejor posible, y no porque tú vengas o no porque sea, soy el pastor y todo lo que hago es increíble, gloria a Dios. No, porque en todo lo que yo haga quiero ser excelente para Dios. Y sea trapear el piso, poner un proyector, todo. Yo quiero ser excelente para Dios. Porque esa es la forma en que yo quiero caminar. Y cuando Dios nos permita crecer o madurar o nos dé mayor responsabilidad, yo quiero ser excelente cuando me dé más responsabilidad. Pero ¿sabes qué, hermano? El que es chambón
en lo poco va a ser chambón en lo mucho. El que no puede ser fiel en lo poco no va a ser fiel cuando te den mucho. El que no sabe, si no sabes administrar lo poco que ganas, cuando ganes más no vas a saber administrarlo, porque es un principio de Dios. Quiero que me acompañen a Hechos 13, ya vamos en la tercera parte, entonces ya vamos a terminar. No te duermas. Hechos 13:2. Bueno, de ese viaje de Jerusalén, Pablo regresó con Bernabé a Antioquía. Imagínate esto, ya pasaron 14 años de Pablo, ¿verdad? Que estuvo en Tarso, un año que estuvo en Antioquía. Súmale el viaje, no sé cuánto haya sido de Antioquía a Jerusalén, pero no es como ahorita que tomas un avión y en 24 horas ya estás ahí. Súmale que se haya hecho un mes y después en Jerusalén que se ha echado otros 3 meses, allá van 4, no sé, 6 meses más, un año más, 3 años más. Y lee esto: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: conságrenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Porque va a suceder, iglesia. Va a llegar un momento en el que Dios te va a llamar. Pero si tú no has aprendido a servir en donde nadie te ve, si no has caminado la milla extra, no vas a estar listo para este momento. Siguiente versículo. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Yo quiero decirte algo. ¿Qué hizo Pablo antes de ser enviado? ¿Qué hizo Bernabé y Pablo? Fueron enviados, ¿sí o no? O sea, ellos ya estaban haciendo el trabajo, pero no tenían, por decirlo así, la autoridad, o sea, ellos ya estaban haciendo el trabajo, pero todavía no había el reconocimiento oficial. Muchas veces tú y yo estamos esperando el reconocimiento oficial para empezar a trabajar. No, es que cuando no me den mi certificado de que soy un discipulador, yo no discipulo, porque yo no estoy certificado. Pero cuando tú empiezas a discipular y empiezas a discipular y empiezas a discipular, y de repente el Espíritu Santo en una reunión dice: llámame a fulanito para que él discipule a todos los hermanos. Un ejemplo. Dios, hermanos, nos llama, pero la Biblia dice: muchos son los que y pocos escogidos. ¿Esto qué quiere decir? Dios a ti y a mí y a todos los que estamos aquí nos está haciendo la invitación, pero algunos lo van a escuchar y les va a salir. Otros ya se durmieron por ahí. Otros no van a querer, van a decir: me acabo de comprar mis 2 bueyes 2024 y los tengo que ir a probar al rancho. Vienen los 15 años de mi hija y no puedo. Me acabo de casar y no puedo. Dios llama, hermanos, pero solo los que están dispuestos, Dios los va a tomar. Y sabes, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero el mundo tiene una gran necesidad. El mundo tiene una gran necesidad.
Sabes, yo quiero preguntarte, ¿quiénes son los que están abriendo casas hogares? ¿Sabes que muchas iglesias en México tienen casas hogares? ¿Sabes que muchas iglesias tienen centros de rehabilitación? Nuestra iglesia va, visita penales, da Biblias. Digo, ¿quién nos financia? Estamos bajando así del gobierno. Sí, no. Lo hacemos porque hemos visto la necesidad. Cuando tú veas la necesidad, yo espero que tu corazón se conmueva. Cuando tú veas a los niños sin padre, espero que tu corazón se conmueva. Cuando vemos todos estos jóvenes sin camino, sin dirección, espero que tu corazón se conmueva. Hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por nuestra nación. Y no me importa hacer un granito de arena y solo si podemos tocar una vida. Y si mi vida, el único propósito de mi vida fue un día predicar y que en esa predicación un niño escuchara el mensaje y que ese niño se convirtiera después en un siervo de Dios y llegó a presidente y cambió a la nación, y que tal vez nunca mi nombre sea dicho por nadie más, pero cambió la vida de ese niño, valió la pena. Pero que cumplamos el propósito y el llamado que el Señor nos ha dado. Que cumplamos. Que podamos ser esos discípulos. Yo les decía en la mañana que Jesús dijo, siervos inútiles, que hacen lo que tienen que hacer. Que Jesús me diga eso, yo voy a decir, gracias Señor, porque lo cumplí, porque hice lo que tenía que hacer. Pero ay de mí y ay de ti si no hacemos lo que tenemos que hacer. Hermanos, yo me siento yo les voy a decir algo. Yo me siento en una etapa de instrucción en mi vida ahora. Yo me siento en una etapa donde estoy aprendiendo. Me siento en una etapa donde estoy buscando la dirección de Dios. No tengo respuestas para todo. Hay cosas que le digo, Señor, no sé cómo vamos a hacer todas estas cosas. No sé cómo vamos a hacer para tener todo lo de las escrituras. No sé cómo le vamos a hacer para todas las necesidades que hay en la congregación. No sé cómo vamos a hacer para seguir confiando en el crecimiento, todo lo que se viene, la escuela. Y aparte de eso, mis hijos, aparte de eso, mis proyectos personales. Y yo estoy diciéndole, Señor, no lo sé todo, ayúdame, estoy tomado de tu mano, pero que pueda cumplir tu propósito. Iglesia, Dios a cada uno de nosotros nos dio responsabilidades. ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿Cómo estás administrándote? Y no estoy hablando de dinero, eso es lo último. ¿Cómo estás administrando a tu familia? ¿Cómo estás administrando a tus hijos? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Yo les decía a los hermanos, yo no quiero, iglesia, que ustedes estén aquí lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Porque podríamos hacerlo, ¿verdad? Vénganse el martes y aquí hacemos un estudio. El miércoles la oración. Jueves tenemos el discipulado. Viernes venimos a hacer limpieza. Sábado convivimos y domingo el servicio. Y nos llenamos de actividades. Pero ¿saben yo qué prefiero, iglesia? Que ustedes en su casa le digan a su familia, vamos a leer, vamos a buscar a Dios. Hijos, vamos a convivir, vamos a pasar tiempo juntos. Que puedas decirle a tu vecino, oye, ven, te invito a un café. Y que en ese café cotidiano le puedas predicar de Dios. Si yo los invito a asistir a la iglesia, es vengan a orar, vamos a ayunar y vamos a buscar al Señor. Pero para más,
son cosas especiales, el día de campo, pero no es cada semana, porque el evangelio se tiene que aplicar. Terminamos con esto. Quiero que me acompañes a Mateo 25. Mateo 25, 14. Ok, ¿ya lo tienen? También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Siguiente versículo. Lo dividió en proporción, y quiero que leas lo que dice ahí. Lo dividió en proporción ¿a qué? A las capacidades de cada uno. Dios no te va a dar algo de lo cual tú no puedas administrar, hermano. ¿Sí lo tienen? Al primero le dio 5 bolsas de plata. Al segundo 2 bolsas de plata, uno atrás. Al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Ahí vamos a parar, si no lo quitan, porque quiero hablar de esto y terminamos. Repite conmigo: Dios no me va a dar más de lo que puedo administrar. Ahora te quiero decir algo que yo me di cuenta de mí. Y yo le dije: Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias porque hasta aquí no me has dejado. Pero no me quiero quedar aquí, Señor. Yo no quiero siempre estar administrando poco. Me has dado la gracia para ser sabio y para saberlo administrar. Pero, Señor, no me quiero quedar aquí. Y hermanos, yo quiero preguntarte algo. Y no estoy hablando de avaricia y quiero ser millonario. No. Pero si tú, la verdad, lo que tienes, uno puede decir: ay, es que no me lo merezco. Pero probablemente sí. Probablemente lo que tenemos es por nuestra forma en que administramos. Y si tú quieres cambiar eso, compra el libro. No es cierto. No. Administrate bien. Administrate bien. Empieza a hacer cambios. Y yo te voy a ser sincero. El primer cambio que hice fue dar mi diezmo. Yo empecé a diezmar. Y le dije: Señor, tú lo pones en tu palabra, yo voy a ser obediente. Porque ¿sabes qué? Yo decía: es que no me alcanza. No me alcanza. Si diezmo, llego el viernes así, el domingo rayando, o a veces ya sin dinero. Y no diezmaba. Y te voy a decir qué pasaba. Era peor, era miércoles y ya no me alcanzaba. Y no es que Dios, me multiplicó el dinero. No, pero en su gracia, no te puedo decir cómo, Él hacía que todo rindiera. Y esa es la bendición de Dios. Segundo, dejé de endeudarme. Dejé de comprar cosas que no podía comprar, de gastar dinero que no tenía y que no podía gastar. Porque, hermanos, somos administradores. Y te voy a decir algo. Tengo cerca de 2 años, mi esposa está de testiga, que he empezado a ahorrar. Y no creas que ahorro así de, estoy ahorrando, ya llevo 20,000 pesos. No, pero yo inicié con la práctica de ahorrar. Ahorrar. Y les doy mi tip, es bien sencillo. Cada vez que gasto algo de dinero, voy al súper,
me sobran 10, 15 pesos. Todo eso lo voy echando en un botecito. Me quedo sin cambio, siempre. Y así ya no me compro papas, gansitos y esas cosas. Y voy ahí ahorrando. Y mi mamá dejó una caja fuerte ahí, la agarré y no la sé abrir. Gloria a Dios, porque entonces no lo puedo sacar. ¿Y sabes qué? Un año. Y créeme que te sorprendes la cantidad de dinero que ahorras en un año así. Y cuando lo pude hacer, dije, Señor, gracias, porque estoy aprendiendo a ahorrar. Porque yo no sabía ahorrar. Y tal vez es algo muy sencillo, pero de poco en poco se llega lejos. Y sabes que este año ya no fueron monedas. Este año ahora empecé a ponerle un billetito. ¿Por qué? Porque esto es gradual. Si yo quisiera ahorita empezar a ahorrar, no, pues voy a ahorrar de 1,000 pesos. No podría. Pero iglesia, hermano, no te lo digo para que te sientas mal, pero te lo digo para que tú te examines. Porque lo que Dios ve nuestra capacidad, y conforme a nuestra capacidad Él nos da. Y vemos que a uno le dio 5, al segundo le dio 2 y al último le dio 1. Ahora en la mañana le decía algo a los hermanos. Gracias a Dios, tú y yo aunque sea tenemos 1, ¿sí o no? O sea, no podemos decir que no tenemos un don o Dios nos ha dado algo. Y si estamos muy mal, nos dio uno, pero nos dio. Y entonces tú y yo conocemos la historia que se va el Señor. Y podemos poner el siguiente versículo, 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Yo quiero decirte algo. Los dones que Dios te ha dado, Dios está esperando que los multipliques. Te haya dado 1, Dios está esperando que tú lo multipliques. Lo que Dios ha puesto en tus manos, Dios está esperando que tú fructifiques. Hermanos, Dios está esperando que tú y yo fructifiquemos a nuestros hijos, que los enseñemos. Dios está esperando que al menos a una persona le podamos discipular, le podamos hablar de Cristo, al menos una. Y esto lo puedes aplicar por todo. Dios está esperando que la familia que te ha dado, tú la multipliques. No que hagas más familias. No, eso no. Que la multipliques. Que hagas que tus hijos den fruto. ¿Sabes que la mayoría de los problemas que los adultos tienen, o sea, de todas las issues que traen, todas estas cuestiones traumáticas y toda esta ira y todo este rencor y todas estas cosas tóxicas y malas, provienen de la infancia? Hermanos, los que tenemos hijos pequeños, o los construimos y los edificamos, o los destruimos. No hay de otra. Vamos y ya Mateo, el siguiente versículo. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más, las multiplicó. Siguiente. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra, allí escondió el dinero de su amo. Siguiente. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Siguiente. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en, ¿qué dice?
a administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Siguiente. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Siguiente. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Siguiente. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo no sabía que usted, amo, yo no sabía que usted era un hombre severo, que cosechó lo que no sembró amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y ¿qué? Dile a tu lado así como: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Siguiente. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Para mí esto es un versículo que me confronta mucho, iglesia. Porque si tú y yo no administramos lo que tenemos, por poco que sea, se nos será quitado. Si tú en este tiempo, y hablo de los que tenemos hijos pequeños, no sabemos instruirlos, cuando crezcan, vamos a decir: ay, ¿por qué mi hijo ya no quiere buscar a Dios? ¿Por qué mi hijo se alejó? Y yo se los digo como papá, para mí es una lección y estoy orando y diciéndole: Señor, enséñame a instruir a mis hijos. Señor, enséñame a administrar lo que me has dado, aún la iglesia, a mi esposa, todo lo que yo hago, porque yo voy a rendir cuentas. Varones, nosotros somos los que vamos a rendir cuentas de nuestra familia. Y cuando estemos con Cristo, no vamos a decir: a ver, mujer, a ver, vieja, tú háblale, tú dile, porque tú administraste. No, Dios va a decir: no quiero hablar con ella, quiero hablar contigo. Nos va a llamar, vamos a rendir cuentas. Dios nos ha dado dones a todos los que estamos aquí. Y resumiendo esto, puse: sé paciente en lo poco, no te desesperes. La Biblia dice que el dinero rápido trae maldición, si no mal recuerdo. No es bendecido. Aquí el pastor, el dinero adquirido deprisa no es bendecido. Deprisa, ¿verdad? O sea, hablando del dinero fácil, hermanos. El dinero que no proviene de algo recto. Todos los emprendimientos grandes iniciaron de poco. Tú no ves una empresa que ahorita es gigante. Tú te metes a ver y inició en un garage, inició en una casa, inició una señora haciendo sus mermeladas. O sea, todo inició de poco. Las iglesias que tú ves, mega iglesias, y dices: wow, esta iglesia era un estadio. No inició en un estadio, inició en una casa. Esta congregación inició en casas. Y yo te voy a decir algo, hermanos.
Yo no tengo la visión de que hay palabra viva, vamos a comprar un estadio de fútbol y gloria a Dios. No. Yo sí quiero que la iglesia crezca. Yo quiero que la iglesia sea una iglesia sana. Yo estoy orando, quiero que sea una iglesia donde salgan pastores, donde salgan maestros, profetas, misioneros. Y estamos preparando el camino para hacer eso. Y quiero que sea una iglesia que crezca, pero yo no quiero que sea una iglesia que crezca así rápido, ¿verdad? Que, miren, podemos hacer un marketing y podemos traer gente reconocida y podemos hablar los temas que están de moda y podemos hacer la reunión de moda y va a funcionar. Pero yo deseo crecer como la Biblia enseña, como se siembra. Cuando vas al campo y siembras una semilla y la tienes que estar regando y la tienes que estar regando y pasan meses, pero después empiezas a ver el tallo, las hojitas y las sigues regando y las sigues cuidando y de repente ya tienes ahí una plantita que te da muchísimas semillas. Hermanos, ese es el crecimiento que da Dios. Seamos fieles en lo poco. Haz las cosas que nadie quiere hacer. Hazlo con excelencia, sin esperar nada de nadie, solo de Dios. Miren, voy a barrer ahorita que está aquí el pastor Enrique y la pastora Laura para que vean qué trabajador soy. No lo hagas. Hazlo cuando nadie te ve. Recibe instrucción de hombres que te reten en la fe. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Capacítate, hermano. Capacítate. Y no solo lo hablo a nivel de la iglesia, o sea, en todo. Capacítate. Yo animo a los líderes, lean un libro, tomen un curso. O sea, y no se los digo así como de superación personal. O sea, yo hablo de que, por ejemplo, el año pasado yo tomé un curso de ortografía y lo terminé. Y el curso estaba gratis en una universidad. Y este año yo me estoy especializando en un software y estoy aprendiendo a utilizarlo. Y dije, voy a aprender a dominar este software. Lo quiero dominar. Y siempre estoy poniéndome metas y poniéndome, pues sí, metas. Porque si tú no te pones metas en la vida, vas a voltear atrás y vas a ver 3 años perdidos. No sé si te han pasado. ¿A alguien le ha pasado eso? Solo a mí. Yo a los 23 años dije, me quiero casar. Y me propuse casarme a los 23. No me casé a los 23. Me casé a los 25. Pero yo me propuse casar y estaba en el plan de casa. Estaba viendo y dije, Señor, envíame a la que es, porque me quiero casar. Así es la vida, hermanos. Si tú no te propones metas, si tú no tienes planes en la vida, si tú hemos hablado de visión, ves el tiempo pasar y pasar y pasar y seguimos en el mismo lado. Y Proverbios habla sobre el perezoso que se queda dormido y que ve cómo su barda se va descuidando y que ve cómo se va llenando de vegetación. Así es la vida. Ponte metas. Ponte metas para discipular, ponte metas en tu vida personal, pero seamos una iglesia que está caminando. Amén. No se duerman. Y bueno, vamos a orar. Padre, danos la gracia para poder ser instruidos, para poder desarrollarnos en nuestra fe y en nuestra propia vida, Señor. Señor, te ruego que como iglesia podamos ser una iglesia que discipula, podamos ser una iglesia que enseña, podamos ser una iglesia que, Señor,
Vamos y caminando paso a paso para ser esa iglesia que tú buscas, santa, sin mancha. Déjanos ser una iglesia que camina, Señor, en tu voluntad. Y Señor, que los dones que has puesto en nuestra vida sean de bendición y de edificación para otros. Que no solo nos quedemos sentados cada domingo escuchando, sino saber que tú nos diste responsabilidades y que podemos llevarlas a cabo. Que podamos ser esos obreros que hacen lo que tienen que hacer. Señor, te lo rogamos y te pedimos que tú te glorifiques en tu nombre, Señor Jesús. Amén.